¿Qué tal, mis hermanos? Buenos días. Vamos a entrarle a la clase de Entendiendo la profecía de los últimos tiempos. Bueno, y vamos al capítulo 9 y a las preguntas de repaso número 5. Así que a darle la perspectiva del preterismo, otro rollo distinto. Aparte del milenarismo y postmilenarismo y las varias divisiones que tienen cada uno de ellos, ahora vamos a ver el preterismo. Y vamos a la pregunta 1. ¿En qué está basada la palabra preterista y qué sostiene el preterismo? Es del latín preterista, pasado, y representa el punto de vista escatológico que cree que toda la profecía bíblica, hermano, se ha cumplido en algún tiempo en el pasado. Hay preteristas moderados, dicen que casi todo se cumplió, y los radicales que creen que todos los acontecimientos profetizados en la Escritura, segunda venida, resurrección, ya tuvieron lugar en el año 70, cuando fue destruida Jerusalén. Bueno, ese es el punto de vista de ellos y respetamos. Ya vieron, uno de los grandes maestros de la historia del cristianismo, R.C. Sproul, era un preterista, pero bueno, maestrazo en todo lo demás, pero en cuanto a escatología tenía ese detalle. 2. ¿Cuáles son las 6 posiciones y problemas básicos del preterismo? El enfoque interpretativo general, 1. 2. La interpretación de Mateo 24:34, que dice: de cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ese texto es clave para ello. La datación del libro de Apocalipsis, o sea, la fecha en que se escribió, los textos cronológicos de Apocalipsis, los textos cronológicos de Mateo, el sermón del Monte de los Olivos, ¿verdad? Eso es lo que está marcado ahí. 3. ¿Cuáles son las 3 observaciones concernientes a la hermenéutica del preterismo? 1. Interpretaciones inconsecuentes. ¿Por qué? Mezclan literal y alegoría. O sea, Jerusalén sí la toman literal, pero las señales las toman como alegóricas. Hermano, eso da licencia para tomar frases, palabras, a como se le antoje. O sea, si para mí esto significa solamente algo es espiritual o simboliza algo, así lo tomo. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? No tienen un método gramático histórico para interpretar, y es peligroso. Hay un preentendimiento en el proceso interpretativo, abandonan el significado del texto que el texto tiene y lo ajustan a lo que ellos creen o preentienden. O sea, ya de antemano ya llevo mi pensamiento. Es lo que puede pasarte a ti o a mí cuando voy a un texto y lo voy a interpretar en base a lo que me ha dicho mi pastor o en base a lo que a mí me habían enseñado. No, yo tengo que interpretarlo en base al contexto histórico del pasaje. Eso ya lo aprendimos en hermenéutica, y hay que tener cuidado ahí. Y el género literario apocalíptico, poco claro. Eso da libertad de interpretación, hermanos. Aclaración: hay que hacer la diferencia entre lo que es apocalíptico y lo profético. ¿Saben qué es lo que dicen ellos? Que Apocalipsis es apocalíptico, o sea, puro lenguaje simbólico. Ellos no creen que hay mensaje literal, pero para nosotros apocalíptico es profético. Es importantísimo. No es un lenguaje apocalíptico, es un lenguaje profético. 4. Con respecto al preentendimiento que existe en el espíritu de nuestros tiempos modernos, abandonan el significado que el texto tiene y le permite al intérprete incidir en el texto con lo que él cree o preentiende. Ya lo vimos hace ratito, que el texto debiera decir. En vez de buscar el significado que el autor proyecta, existe la tendencia de reemplazarlo por las preferencias personales. Ay, eso está grueso. O sea, lo que a mí se me antoja interpretar del texto, saco el texto del contexto, lo interpreto a mi gusto y lo agarro según mi opinión. Eso es muy grueso. Y vamos a ver aquí cómo malinterpretan los preteristas el pasaje de Mateo 24:34. De cierto, no pasará esta generación, y aguas, porque de seguro algunos lo han predicado mal aquí. Y lo digo con respeto, pero espero que esto te haya abierto los ojos, hermano. De cierto, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Y cuál es la explicación correcta al término los de esta generación? Ellos creen que esta generación se refiere a las personas que escucharon el discurso del Señor Jesús en aquel momento, en aquel martes en el Monte de los Olivos. Y eso exige que el cumplimiento de Mateo 24:4-31 haya sido en el primer siglo, donde todavía vivía esa generación, porque así lo creen ellos, que a esa generación se refería. Entonces concluyen que entonces esa generación vivió hasta el año 70, que fue cuando fue destruida Jerusalén. Y ahí dicen, ahí se cumplieron todas esas profecías. Hermano, el contexto dice Paul, ¿verdad?
Ahí el contexto inmediato es el más crucial para revelar el significado de Mateo, y ahí aparece Mateo 23:36. Dice, esta generación sí se refiere a la que sufrió la destrucción en el año 70. O sea, Mateo 23:36. Pero Mateo 24:34 no significa que se refiere a la misma persona, pues los de esta generación son los que verán todas estas cosas de Mateo 24:33. Búscalo en tu Biblia. Checa esos textos, hermanos, en la Biblia para que lo entiendas. Allí en Mateo. Vas a ver que una es la generación de Mateo 23:36 y otra es la en Mateo 23:34 y 33. ¿Por qué? Porque esos son los que tienen que ver todas esas cosas. ¿Y cuáles son esas cosas? Todos los acontecimientos. Hermano, acontecimientos sobrenaturales. Y eso no pasó allá cuando fue destruida Jerusalén nada más. Entonces eso tiene que verse para el tiempo de la tribulación. Es cuando se va a referir a esa generación, la que viva en el tiempo de la gran tribulación. ¿Entendieron? Si no, ahorita me pueden hacer preguntas sobre eso. 6. ¿Cuál es el error que cometen los preteristas al hallar, hermanos, ahí, verdad, el cumplimiento de estos versos en el juicio del año 70? ¿Y cuál es la explicación, en resumen, que da el futurista Thomas Ice? Bueno, sobre Mateo 24:34. Y en resumen está así, hermano. Percatados del factor influyente de este cumplimiento requerido, abandonan la interpretación normal y hacen lo imposible por hallar el cumplimiento de esos versos en el juicio del año 70, o sea, en la destrucción de Jerusalén del año 70 por el general Tito. Ellos creen que ahí se cumplió Mateo 24. Ellos son muy literales sobre esta generación, pero alegorizan todo el resto del discurso. O sea, lo hacen alegórico, simbólico. Le sacan interpretación, simbolismo a cada una de esas cosas. Thomas explica que dado que todas estas cosas no tuvieron cumplimiento en el siglo I, entonces la generación a la que Cristo está hablando debe ser futura. Es tan simple como esto, dice él. Y hermanos, la 7, ¿cuál es la fecha en que se escribió el Apocalipsis según los preteristas? ¿Y por qué es importante? Ellos creen que se escribió en el año 65 después de Cristo. Solo algunos años antes de su cumplimiento, según ellos, en el año 70. Imagínate, 65 para 70 es solo 5 años de diferencia. Los futuristas, como nosotros, creemos que fue alrededor del año 95 que se escribió y desde luego aún debe cumplirse. O sea, ellos creen que fue en el tiempo de Nerón. Nosotros creemos que fue en el tiempo de Domiciano, hermano, otro emperador que es cuando el que desterró a Juan a la isla de Patmos. Ahorita seguimos con la 8.